siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Placer de todos los martes de recibir al doctor Hacter en Calidad de Vida. Buen día, doctor. Buen día, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Dentro del ciclo de desviaciones, un poco de columna, vamos a hablar de las rectificaciones, fundamentalmente en el cuello y en la columna lumbar. Digamos que nuestro cuello, la columna cervical fundamentalmente, si no la miramos de perfil, si la miramos en el plano sagital, va a ser una curva. Es decir, de perfil toda nuestra columna está formada por curvas en el cuello, en la columna dorsal, en la columna lumbar, que son las que le dan mayor, digamos, fortaleza para poder soportar la cabeza y el eje de gravedad, poder soportar mejor todo el organismo. Acá lo que estamos viendo justamente es lo que estábamos diciendo, la curva, lo que se llama lordosis cervical, esa curva de perfil en el plano sagital, y vemos que en rojo dice centro de gravedad, es decir, el centro de gravedad sería, digamos, sería una recta que pasa, digamos, a través de esa curva. La curva es la curva normal que tenemos todas las personas en el mundo, vista de perfil. Cuando por determinadas circunstancias, muchas veces desconocidas, muchas veces de causas genéticas, muchas veces por causas laborales, muchas veces por causas de contracturas, muchas veces por causas de ciertas posturas profesionales y otras causas, esta curva se empieza a perder, generalmente se empieza a rectificar, se pone recta, en lugar de una curva se va a ir poniendo recta. Y eso es lo que se llama rectificación, en este caso cervical, y fundamentalmente donde también se ven es en las lumbares, rectificación lumbar fundamentalmente, aunque la dorsal también. Pero me interesa destacar la rectificación cervical. ¿Por qué me interesa destacar? Primero, cuando se empieza a poner recta este cuello de perfil, el centro de gravedad, es decir, se va a desplazar hacia adelante, el centro de gravedad de la cabeza. Al desplazarse hacia adelante, porque se rectifica, el cuello va a soportar una carga fija muchísimo mayor. Es decir, dicho en términos populares, la cabeza es como que pesara más. Esto es importante. Por cada centímetro de desplazamiento, digo más, por cada 2.5 centímetros de desplazamiento, ¿sí?, de rectificación, la cabeza tiende como a pesar 100% más. Esto es un concepto muy importante. Acá estamos viendo unas radiografías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la izquierda en A, lordosis cervical normal, curva normal. En B, rectificación de esa curva. Se ve que se transforma prácticamente en una recta. Todo esto, de repente, al principio, no duele. Pero a medida que pasan los meses, a medida que pasan los años y no se corrige la causa de fondo, si es que se puede corregir, se va a producir un mayor desgaste de las articulaciones, se va a producir artrosis de las mismas, se va a producir una contractura muscular, porque el músculo no está para esta recta, el músculo paravertebrales del cuello están para la curva, no están para la recta. Entonces empezamos a tensionar el músculo. Una cosa es la tensión de 1 o 2 días y otra cosa la tensión de meses y años. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces los pacientes que consultan con dolor de cuello, los pacientes que consultan con dolor de los hombros, de un hombro, de los 2 hombros, los pacientes que consultan con dolor de los brazos, muchas veces pacientes que consultan con todo esto más cosquilleo, adormecimiento de los dedos, pacientes que pueden consultar con dolor de cabeza, además del dolor del cuello, pacientes que pueden consultar muchas veces con zumbidos en los oídos, pacientes que pueden consultar con pesadez en los ojos, pacientes que pueden consultar como con embotamiento, pacientes que pueden consultar, digamos, con pérdida de la concentración y la memoria, puede estar dado en el fondo por una rectificación cervical, porque esta rectificación cervical justamente va a alterar la estructura del cuello y va a alterar la estructura de los músculos paravertebrales y nos va a dar toda esta sintomatología. Este es un concepto muy importante que yo quiero destacar, y lo mismo puede pasar con la columna lumbar. ¿Qué significa con la columna lumbar? También tiene esta curva en el plano de perfil, en el plano sagital,
también se puede rectificar, y a rectificarse nos va a dar dolor en la espalda, nos va a dar dolor en las caderas, mucho dolor en las caderas viene por las rectificaciones, y nos puede dar dolor también en las piernas. Este concepto es muy importante porque muchas veces los hallazgos son radiológicos y no dan sintomatología, y resulta que con el paso del año empiezan a dar sintomatología. Muy bien, realmente todo para tener en cuenta, lo que ha señalado como todos los martes, por supuesto, el doctor Hacter, que va a continuar con este ciclo la semana venidera. Ya, testimonios de exteriores, y también ya está con nosotros el doctor Pedro Bustelo para hablar de los disparadores de la depresión.